Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Buenos días a todos. Usted, ¿Cómo les abuelo, va? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo les ha ido? todo bien, abogado. Qué bueno. ¿Qué tal ese feriado? Como los Ya, otros, normal. ya se han ido a pasear ustedes ya. Trabajando, abogado, nada de paseos. Así dice. Buenos días. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más, muchachos, en este sentido? Qué gusto que volvernos a encontrar. Como siempre es un verdadero placer desarrollar la clase con ustedes. Por favor, ya conocen las reglas de este caso de la clase. No tengo que estar repitiendo lo mismo a cada momento. ¿Sí? Eh, Perfecto. Muy bien. ¿Y hay alguna novedad, alguna inquietud, alguna cuestión por el estilo? Abogado, yo le quería pedir permiso. No sé si me puede ayudar. Ah, si tienes justificativo, tienes permiso. Ustedes saben que todo es Sí, documentado. porque el día domingo falleció mi tía y mi tío y como hoy es el traslado, No, quería no, no, pedir. no te preocupes, no, 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 no hay problema, Nieves, mejor sintiéndote mucho tu pérdida, mis más sinceras notas de pesar para ti y toda tu familia, no te preocupes, no, no, en ese tipo de casos cuenten conmigo, no puedes retirarte, no hay ningún inconveniente, Nieves. Mi abogado, muchas gracias. No, no. Presidente, ahora me acuerdo de Nieves, por favor, al momento de tomar la asistencia. ¿Dónde está el presidente? Bueno, ya son las 8:18, así que en este caso, muchachos, vamos a iniciar con lo que nos corresponde. En este caso, vamos a realizar los registros pertinentes de asistencia. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Hoy es 27 de mayo, se nos acaba el mes. Para que vean cómo vuela el tiempo, ¿sí? Ya se nos está acabando el mes y vamos a tomar la asistencia. Joana Guaguiña Nieves, que ya en este sentido tiene permiso. Jimmy Aguilar, Presente, abogado. hola. Ronnie Aldaz, Said Andrade, Presente, abogado. Carla Arellano, Presente, abogado. Michelle Bermeo. Abogado, buenos días. Mi compañera dijo que ayer le había escrito para que le dé permiso que tenía una cita médica. Ay, ay, ay. Dolores Bombosa, Presente. Britney Ceballos, Presente. Edison Chávez. Presente, abogado. Buenos días. Ya, usted debe darle ejemplo, señor Chávez. Diego Chávez. Presente. Hola, Adrián García. ¿Está Adrián García? Presente, abogado.
Por favor, despertarán. A ver, espérate, a ti ni te nombro, Fabián, todavía. Adrián García no Parece que está. escuché ya. Ya, ahí No del sí. 90. Fabián García. Ahí Ahí sí sí. presente. Ya. Lina Guayi, Presente. Catherine Guamán, Presente, abogado, buenos días. Nayeli Guamán, Jeremy Guambo, Presente. Andrea Guapulema, Presente. Samantha León, Cintia López, Presente, abogado. Jocelyn López, Presente, abogado. Jordi Mazacón, Presente. Jacob Miranda, Nayeli Montero, Presente. Melanie Morales, Presente, buenos días. Vanessa Orozco, Presente, abogado. Ligia Saltos, Shirley Sánchez, Presente, abogado, buenos días. Diego Silva, Presente, abogado, buenos días. Aida Tito, Presente, abogado, buenos días. Evelyn Tapanta, Buenos días, abogado, presente. Katia Ruska, Presente, abogado, buenos días. Melanie Vega, Buenos días, abogado presente. Carla Villacrés, Kathleen Zambrano, Andrea Zapata, Presente, abogado. Anaís Aruma. Presente, abogado. ¿Perdón? ¿Sí está Presente. Anaís Aruma? Sí, presente. Ya. Perfecto. Verán, están con falta Joana Guaguiña, Ronnie Aldaz, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Jacob Miranda, Ligia Saltos, Carla Villacrés y Kathleen Zambrano. Última vez. Joana Guaguiña, Ronnie Aldaz, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Jacob Miranda, Ligia Saltos, Carla Villacrés y Kathleen Zambrano. ¿No están? Perfecto. A ver si verifiquemos que se haya guardado, muchachos. Hoy es 27 de mayo y el listado, como pueden observar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Como les había manifestado en este caso, nosotros... Ah, cierto, que me acordé de este curso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Justo me acabo de acordar de este curso. Mm, A ver con quién empiezo. A ver, Melanie Vega, ¿cuáles eran las características comunes de las civilizaciones antiguas? Perdón, abogado, ¿me puede volver a repetir? No, ¿Qué? lo que pasa es que el internet que yo tengo estoy con datos, estoy compartiendo la computadora porque hoy día me vienen a arreglar. Ya. ¿Que Ya cuáles esto, eran las características comunes de las civilizaciones antiguas? No, y ni escribes. Si no no sabes, estoy escribiendo. ya listo. Ya no sabes. Ya. Listo.
Vean, así de facilito, ¿sí? ¿Yo qué les dije en la clase anterior? Si se dan cuenta que ni siquiera leen. Yo creo que muchas personas ni siquiera tienen idea de lo que estoy hablando. Cero. Perfecto. Pero, a ver, Betsabe Bombosa, ¿cuáles son las características comunes de las civilizaciones antiguas? El arte, la arquitectura y... Ya no me acuerdo más. Ya ven que no leen. Y así les voy a seguir poniendo ceros por el mismo hecho de que ustedes ni siquiera leen. ¿Sí? Las lecturas y las presentaciones que están en el aula no es para que tengan de adorno. ¿Sí? ¿Qué pasó, Edison Chávez? Para decirle qué eran las características. Ah, no, 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 no estoy preguntando, yo estoy preguntando. No quiero que me responda nadie. ¿Sí? A ver, Nayeli Montero, las características comunes de las civilizaciones antiguas. Ah, bueno, a mí no me abre la lectura, me sale que no. Ya ven, así van a seguir sumando ceros. Vean, no es por nada. Pero cuidado, que poner pretextos. Cuando una persona tiene responsabilidades y obligaciones, lo peor es poner o inventarse pretextos. Y una vez más, puedo verificar que ni siquiera lee. Como yo les dije, aquí tengo a 25 personas, de las cuales 4 comprenderán de lo que estoy hablando. Los demás les apuesto que no tienen ni idea. Lamentablemente, esa es la verdad. Y acaba de quedar demostrado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así de facilito. Y ahorita se acabaron de ganar sus primeros ceros. ¿A qué se refería la producción de excedentes? A ver, esto va para Vanessa Orozco. ¿A qué se refería la producción de excedentes? Disculpe, abogado, ¿la producción de qué? Uh, ya ven, así de fácil y sencillo. Es tan fácil darse cuenta de que ni siquiera tienen idea. ¿Sí? A ver, Carla Arellano, ¿a qué se refería la producción de excedentes? Buenos días. Creo que la producción de excedentes se refiere cuando una sociedad produce más alimentos, así. Y en antigua Mesopotamia, gracias a la agricultura avanzada y al control de agua. ¿Puede ser? Es que no es puede ser, muchacho. Sí se dan cuenta de eso. Ya con 5 ceros me quedo el día de hoy. ¿Ya? ¿Sí? Y de aquí en adelante, evítense esto leyendo y estudiando. Sí, ya tengo yo, este momento tengo 5 ceros, los primeros ceros del curso. Y hoy acabo de verificar lo que yo ya sabía y lo que descubrí ya la clase anterior. Ni siquiera se dan el tiempo de leer. Yo no sé ni siquiera cómo rinden o desarrollan los textos, si no tienen la menor idea de lo que estoy hablando.
para muestra un botón. Y se les informó, ¿no es cierto, Edison? Pero ni así, mire, como vulgarmente se dice, ¿no? Guerra avisada no mata gente, pero aquí sí veo que ni les va ni les viene. Bueno, ya tenemos los primeros 5 ceros del curso. Muy bien. Perfecto, en este caso vamos a continuar con lo que nos corresponde en la presente semana de clases, ¿sí? Que en este caso vamos a ir realizando una visión no tan extensiva de las diversas civilizaciones antiguas que, como pudimos percatarnos, bueno, los que me hayan atendido, eh, dejaron marcas imborrables en la sociedad incluso actual. ¿Sí? Por el mismo hecho de todos los aportes que llegaron a desarrollar, realizar a través de diversos ámbitos, ¿sí? Que como les había manifestado, hasta el día de hoy siguen permaneciendo y muchos de ellos siguen aplicando, se siguen tomando en cuenta, en consideración en las sociedades actuales. ¿Sí? En las sociedades contemporáneas. Por eso mismo, como yo les había manifestado, resultaba esencial que ustedes tengan un conocimiento de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Que en sí, como les había dicho, son bases para que en este caso nuestra sociedad se haya podido desarrollar, evolucionar en ciertos puntos mucho más. ¿Sí? Por ello, dentro de la presente semana, nosotros vamos a observar y vamos a hablar sobre la antigua Mesopotamia, sobre los sumerios y sobre los acadios. Ah, cierto, y les voy a responder a la pregunta que les dice al final, bueno, para que más o menos entiendan. ¿Saben qué, a qué correspondía esto de los excedentes? Cuando una persona se dedicaba en este caso a la agricultura o una familia, un grupo determinado, desarrollaba, dime Edison, Eh, el, una compañera me dice que se ha salido de clase, ya, y que no le, que no le ponga falta. Nieves me dijo que es. eso ya, ¿cómo? ¿Nieves? Nieves. Ah, no, Nieves está con permiso. Sí, así me escribe recién que le ve pidiendo permiso porque se le han muerto los tíos, dice. No, no, ya Nieves está con permiso, ya, incluso ella está ya puesta en la asistencia a eso. Ya Sí. listo, doctor. Ya, entonces como les manifestaba en este centro de producción, se refería netamente a que por lo general en estas antiguas civilizaciones, ellos producían o sembraban o cultivaban ciertos elementos, verduras, legumbres, que cuando se llegaba a producir un excedente, es decir, un exceso, o les sobraba en este caso, era el punto a través del cual se empieza a desarrollar el comercio, ¿sí? Que incluso a través de esto se producen los intercambios, el trueque, se empiezan incluso a intercambiar productos, además ya se empieza en ciertos casos a usar un intercambio de estos productos a través de una moneda o de algún tipo de elemento de valoración, ¿sí? A eso se referían los excedentes de producción. Pero esto lo hubiesen sabido si leían el contenido del aula virtual. Que les quede lección, muchachos. Muy bien, en este caso también vamos a hablar y vamos a observar sobre los asirios, los babilonios y Egipto. Como les dije, vamos a hacer breves reseñas sobre cada uno de ellos, porque en sí, el profundizar en cada uno de estos pueblos resultaría demasiado extenso, ¿sí?
pero que en cierto punto también puede llegar a repercutir de forma positiva en ustedes para que tengan conocimientos incluso de cultura general y sobre historia de las diversas sociedades, civilizaciones que se desarrollaron en la antigüedad, por el mismo hecho de que ustedes van a tener que aprender a desarrollar criterios formados, ¿sí? acerca de estos temas y de estos puntos de convicción. Es por ello que nosotros vamos a lograr con la presente clase y vamos a establecer como objetivo que todas estas civilizaciones han dejado legados en las sociedades actuales y han creado un impacto tan profundo que muchos de ellos siguen perdurando hasta la actualidad. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a hablar sobre la antigua Mesopotamia. En sí, la Mesopotamia era un territorio ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, dentro de esta circunscripción territorial. Nosotros incluso ya habíamos observado y habíamos tratado sobre la importancia y la relevancia del territorio para que pueda desarrollarse una sociedad. Las mismas que se encuentran en el oeste de Asia. ¿Sí? Fue habitado por diferentes civilizaciones antiguas importantes. Entre ellas, formaban parte de esta antigua Mesopotamia, los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios, sobre los cuales vamos a ir desarrollando y vamos a ir hablando a lo largo de la presente semana. ¿Sí? A partir del año 3500 antes de Cristo, empiezan a construir en el sur de esta Mesopotamia las primeras ciudades que forman parte de estos grupos sociales y de estas civilizaciones. ¿Sí? Es decir, que como ya habíamos visto que existían ciertas características comunes en estas sociedades, aquí empiezan a aplicar incluso la arquitectura, ¿no? Para poder establecer este tipo de ciudades. ¿Sí? Estas y otras innovaciones mesopotámicas, como la escritura, las matemáticas, la astronomía y la rueda, sirvieron de inspiración a otras culturas, ¿sí? Y llevaron a algunos historiadores a llamar a Mesopotamia como la cuna de la civilización. Como nosotros podemos observar, en estas civilizaciones antiguas, como lo es la Mesopotamia, se crea la escritura. ¿Perdura o no perdura la escritura hasta el día de hoy? Sí, ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos estos puntos importantes de lo que yo les manifestaba. Estas civilizaciones antiguas, en este caso la antigua Mesopotamia, dejó un legado tan perdurable que se ha mantenido a través del tiempo y del desarrollo y la evolución del hombre. Las matemáticas empiezan a desarrollar ciencias, ¿sí? La astronomía, ellos empiezan a desarrollar también este tipo de conocimientos a través de la observación, en este caso, de los cuerpos celestes, ¿no? La rueda, se sigue utilizando la rueda hasta el día de hoy. Sí. Entonces sí se van percatando cómo estos inventos, estas innovaciones, estas creaciones de la antigua Mesopotamia a través de los diversos pueblos que forman parte de ella, se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Por ello, en estas civilizaciones antiguas se llega a desarrollar todo este tipo de inventos, ¿sí? O desarrollos académicos, científicos, tecnológicos, ¿sí? O de innovación, en este caso, que se siguen manteniendo hasta la actualidad. Por eso, a Mesopotamia se la conoce como la cuna de la civilización en determinación de algunos autores en especial. ¿Sí?
Perfecto. La Mesopotamia fue habitada por distintos pueblos, como los sumerios, los acadios, los babilonios, los sirios, los caldeos. Algunos de ellos fueron grandes imperios, como los asirios, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Pero a partir del siglo VI antes de Cristo, la región fue sometida por imperios vecinos, como los persas, los macedonios o los partos. En este caso, como podemos observar, como ustedes conocerán a través de cultura general, se llegan a crear este dominio, ¿sí? A través de guerras y de sometimientos de pueblos por nuevas civilizaciones que van apareciendo a lo largo y en el transcurso de la civilización, como podemos observarlo en la lámina correspondiente, ¿sí? Es decir, esta antigua Mesopotamia llegó a ser dominada por otras civilizaciones y que obviamente va a llegar a tener una repercusión profunda dentro del desarrollo incluso de sus culturas, tradiciones y estructuras de forma particular. ¿Sí? En la antigua Mesopotamia se realizaron importantes obras arquitectónicas, como los zigurats, que en este caso vienen a ser los templos de esta civilización mesopotámica, ¿sí? O los palacios, en el caso de los asirios. Y se compusieron relatos como el mito del diluvio universal o la epopeya de Gilgamesh, que también en este caso vienen a repercutir como eh, creencias o historias desarrolladas a través de estas civilizaciones, ¿sí? Incluso se podría llegar a considerar o establecer a estas como literatura, ¿sí? También se elaboraron las primeras compilaciones de leyes, como el Código de Hammurabi. Aquí nosotros empezamos ya a observar cómo cuerpos normados, bueno, en este caso reglas, ¿sí? Un poquito, ¿cómo llamarlo? No tan evolucionadas, llegan a instaurarse y establecer que ciertas normativas para adecuar las conductas de las personas que formaban parte, en este caso, de estas civilizaciones. ¿Sí? Nosotros cuando estamos hablando de compilación de leyes, vienen a ser reglas o normas que van a regular el comportamiento de quienes habitan dentro de estas circunscripciones territoriales y que por ende forman parte en sí de estas civilizaciones. ¿Sí? Aquí tenemos el código de Hammurabi, que viene a ser incluso una base un poquito, como les decía, no tan evolucionada de las normas que incluso se siguen aplicando en la actualidad. ¿Sí? Muy bien. La región mesopotámica se encuentra en el Oriente Próximo y se extiende por la gran parte de los territorios actuales de Irak y al noreste de Siria, ¿sí? Es decir, para que tengan una mejor ubicación geográfica, se ubican estos territorios en donde se han instaurado en la actualidad estos estados, ¿sí? También incluye algunas pequeñas porciones de Kuwait, Irán y Turquía, es decir, en Medio Oriente, ¿verdad? Abarca un territorio que suele ser dividido en Alta Mesopotamia Norte o Baja Mesopotamia Sur y que está compuesto de 4 unidades regionales. Las mesetas de la Alta Mesopotamia, las de la Baja Mesopotamia, las montañas y cordilleras y las estepas y regiones desérticas. En la antigüedad, las tierras junto a los ríos Tigris y Éufrates se destacaron por su fertilidad. Es decir, que en este caso eran zonas en las cuales se podía desarrollar en sí la agricultura, ¿sí? Si bien estaban rodeadas de zonas áridas, eran regadas por los ríos naturales y por los canales construidos por las poblaciones humanas. Es decir, era un territorio rico en producción agrícola, ¿sí?
e incluso en la cual se llegan a desarrollar también ciertos avances en la construcción de canales, incluso que servían para poder regar estos territorios en los cuales ellos llegaban a desarrollar la agricultura. ¿Sí? Muy bien. En este caso, van a hablar sobre los sumerios. Desde el año 3500 Cristo, la civilización sumeria desarrolló técnicas complejas de agricultura con grandes obras de canales para controlar el flujo del agua. ¿Se utilizan o no estos canales de riego en la actualidad? Qué importante es llegar a conocer todos estos avances, estos desarrollos de estas civilizaciones antiguas. ¿Sí? A pesar de no tener un amplio conocimiento en ciencias o en diversas áreas, ellos ya empiezan a crear estas invenciones que permitían que tengan avances en estos ámbitos. En este caso ya podemos ver cómo los sumerios desarrollan técnicas de agricultura que hasta la actualidad se siguen manteniendo. Además, los sumerios fundaron decenas de centros urbanos llamadas ciudades de estado. ¿Se acuerdan que también dentro de las características comunes estamos hablando de la organización y la estructura? Aquí empiezan a aparecer estas estructuras a través de las ciudades de estado. Cada ciudad sumeria tenía su propio gobierno, sus leyes, y adoraba a un dios distinto. Las más importantes fueron Uruk, Eridu y Kish. Los sumerios crearon el primer sistema de escritura, llamado y denominado cuneiforme, que viene a ser la base de la escritura hasta la actualidad. ¿Sí? Con el objetivo de registrar la administración de las ciudades. También nosotros en las características comunes hablamos de esta administración que se llegaba a desarrollar en este tipo de civilizaciones. Por la necesidad se llegan a producir y a crear estas invenciones y en este caso la escritura para poder registrar de forma clara y precisa este tipo de datos o de información que debía permanecer regulada. Otro rasgo destacado de su cultura fue la construcción de los zigurats, que eran estos templos de los que estábamos hablando, en forma de pirámides escalonadas. Además, de su cultura proviene el mito del diluvio universal, que se encuentra presente en el relato épico de la epopeya de Gilgamesh. ¿Sí? Entonces, miren cómo los sumerios llegan a instaurar, en este caso, la escritura a nivel mundial y empiezan a desarrollar estas técnicas también de agricultura que son empleadas hasta ahora. Por eso mismo resultaba importante que ustedes comprendan y tengan un conocimiento de este tipo de civilizaciones. ¿Ok? Los acadios. Los acadios eran un pueblo semita que habitaba en Mesopotamia y que a partir del 2350 Cristo logró someter a las diferentes ciudades de la zona. También debemos comprender que en esta época se producían muchas guerras, a través de las cuales el pueblo ganador o victorioso dominaba a las otras civilizaciones. El rey Sargón I centralizó el poder y unificó la región bajo un solo reino que, por las sucesivas conquistas de los territorios vecinos, se convirtió en uno de los imperios más importantes de la época. Ya estamos hablando de organización y estructuración de este tipo de imperios o estados que se empiezan a formar. Por más de un siglo, los acadios difundieron la lengua y su cultura. Sin embargo, hacia el 2150 Cristo no lograron mantener el control de las ciudades-estado,
sumerias que recuperaron en sí su independencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como podemos observar, tenemos estos grandes ejemplos de desarrollos, tanto tecnológicos, por denominarlo así, ya que la escritura se podría considerar como un desarrollo tecnológico, como de igual manera los avances en las diversas áreas o ciencias y materias que se empiezan a desarrollar en estas civilizaciones antiguas y que han sido tan representativas que hasta la actualidad se siguen manteniendo y se siguen utilizando. ¿Sí? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Sin más, muchas gracias, muchachos.